La Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 se complacen en presentar Crecer en Salud. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos volvemos a encontrar para compartir una nueva edición de Crecer en Salud, el programa interactivo de la Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 para lograr una mejor calidad de vida. Vamos ya con los avances del día de hoy. El doctor Sergio Morillo y los medicamentos que nos pueden ayudar a dejar de fumar. Psiquiatra o psicólogo, ¿cuál es la diferencia con la doctora Graciela Bouza? Las palpitaciones con el doctor Edgardo Sandoya. El verano y la playa en el niño con el doctor Álvaro Galeana. Detección y consecuencias de la osteoporosis con el doctor Luis Cavalieri. El doctor Gustavo Arroyo y todo lo que debemos saber al adquirir un medicamento. Los avances de la medicina en el mundo y las respuestas a todas las consultas e inquietudes de nuestros televidentes. Porque ya comienza Crecer en Salud. Para el comienzo del programa vamos a hablar del verano y los cuidados que debemos tener con los niños, especialmente cuáles son los horarios recomendados para ir a la playa. Vamos con el pediatra Álvaro Galeana. En general tratamos de evitar ir con el recién nacido a la playa. Después de que ha pasado el primer mes de vida, mes y medio de vida, el gran problema no es ir a la playa. Los niños en realidad deben salir todos los días de su casa, las madres deben tratar de sacarlos y pasearlos al niño, porque no es bueno que el niño esté encerrado todo el día en su casa, ni en invierno ni en verano. Después del mes de vida, a los niños en invierno los abrigamos y los sacamos, y a los niños en verano los desabrigamos y también los sacamos. En el caso del verano y de la playa en particular, el punto central es el horario, a qué hora vamos a llevar al niño. Si al niño lo podemos llevar a las 9 de la mañana, 9 a 9 y media, 10, 40 minutos, una hora a la playa, en el entendido de que va a estar siempre a la sombra. Bien. Que no va a estar expuesto al sol, no hay mayor problema. Se lleva a un lugar que no haya mucho viento para que la arena no le moleste y puede ir una hora, por ejemplo, de mañana, de 9 a 10 de la mañana, o a las 5 o 6 de la tarde, de 5 a 6, o de 6 a 6 y media, 7, no habría problema, en el entendido que esté siempre protegido del sol, y bueno, y eso implica igual también una salida y un contacto con los padres y eventualmente con los hermanos. Doctor, y queremos saber también de las sombrillas o esas carpas que se utilizan ahora, muchos padres las usan para los bebés sobre todo. ¿Son realmente eficientes las sombrillas y las carpas para los bebés? Habitualmente son suficientes en protección en la medida en que no sean carpas, sombrillas de tela blanca, deben ser específicamente lo más oscuras posible, porque los colores oscuros son los que absorben la luz solar y impiden que pasen los rayos, que no sean una sombrilla de una tela finita y blanca, que sea una sombrilla de tela oscura. Por supuesto. Doctor Galeana, y en el programa anterior que estuvimos hablando específicamente de los cuidados que debemos tener con los chicos en los meses del verano, seguramente nuestros televidentes lo recuerden, hablábamos del cuidado de la piel específicamente, pero también de los ojos. ¿Son buenos los lentes de sol para los chicos? ¿Es bueno? ¿Los recomienda? Los lentes de sol para los niños está perfecto, pero tienen un problema. Primero, son caros. Los lentes de sol para los niños, si son buenos, son caros. Y si no son buenos, no sirven para nada. Entonces, tratamos de evitar los lentes que se compran a 100 pesos en la vereda, porque en general, aunque digan que tenga filtro UVA, UVB, no los tiene, entonces no son recomendables. El otro punto es, bueno, ¿a partir de qué momento? Hay niños y niños. Hay niños que pueden soportar estar en la playa y mantenerse con un par de lentes puestos, y hay otros que no. Entonces, para que comprarlos, un par de lentes caros y que después el niño no lo use en ningún momento, es un gasto inútil. Sí. Prefiero que tengan un gorrito puesto y, por supuesto, respetar siempre los horarios en que se puede ir a la playa. El otro problema es los niños que
están jugando y que tienen actividad deportiva en la playa. No le podemos poner un par de lentes porque por más que sean adaptados para niños en el sentido de que sean lo más seguros posible, no deja de ser un instrumento que estando en la cara puede, si el niño tiene una caída, puede accidentarse. Entonces prefiero que no use lentes a que tenga un accidente por estar con los lentes puestos. Entonces eso hay que regularlo un poco. Ya de más grandecitos, los gurises más grandes ya podrían usar lentes en la medida que respeten, que sean buenos lentes y que respeten su uso, porque no van a ponerse a jugar un partido de fútbol con los lentes puestos. Y hablamos de las playas puntualmente, pero ¿qué sucede con los clubes privados, donde los padres mandan a sus chicos en verano, las piscinas? Ahí, ¿qué cuidados debemos tener? Eso es muy individual en cada niño. Como siempre, las posibilidades de infecciones o contaminaciones en los lugares con piscinas va a depender del número de niños que están yendo a la piscina, que están usando la piscina en ese momento. Si hablamos de bebés, de lactantes, lo que se llama matronatación en general, de concurrir la madre, el padre con el bebé, con el lactante, se recomienda que sea temprano en la mañana, cuando todavía la piscina no está en uso, que ha sedimentado, que han pasado muchas horas, y los primeros que la usan son los bebés, son los lactantes. Entonces a partir de los 3-4 meses se puede hacer la matronatación. En general los clubes recomiendan, tienen un día que es el sábado de mañana, donde puede ir el padre, la madre y el niño, y allí todos están en lo mismo y que no haya mucha cantidad. Después, cuando son las 3 de la tarde, 5 de la tarde y está lleno de niños, es mejor por lo menos no meter a los bebés en esa situación. En el programa anterior estuvimos conversando con el doctor Sergio Morillo acerca de cómo dejar de fumar. Y si bien la voluntad del paciente es la única garantía, también existen fármacos que nos pueden ayudar. ¿Vamos con la nota? El programa pasado, bueno, insistimos en que la voluntad era todo, y entonces ahora vamos a ver qué nos puede ayudar. Hay varias cosas. La mayoría lo que intentan es sustituir el efecto de la nicotina. Tenemos los nicotínicos, como son los chicles de nicotina, que bueno, a lo que ayudan es a sacarse, es decir, yo le sigo dando nicotina al organismo, pero en forma de chicle, que es bastante feo, que no es nada agradable, pero que sí calma mi ansiedad de fumar. Entonces dejo de la pitada, el prender, todo el manerismo ese que... Toda la ceremonia. Eso lo dejo, es decir, simplemente me doy la sustancia en una forma bastante, no desagradable, pero que no genera tanto placer como el fumar. Esos son los chicles. Después tengo parches de nicotina, que un poco lo que de liberación programada, y uno va disminuyendo vamos disminuyendo la dosis hasta deshabituar el cerebro a la sustancia. Los parches son otra opción. También liberan nicotina al torrente sanguíneo y vamos disminuyendo la dosis del parche de nicotina lentamente hasta dejar de tener la necesidad. Esos son los dos liberadores de nicotina que le podemos dar al organismo. Y después tenemos los psicofármacos, es decir, son medicaciones que se necesita receta, la receta verde, actúan a nivel también cerebral, y estamos hablando de fundamentalmente dos fármacos, el bupropión y la vareniclina. Estos dos fármacos se han utilizado con éxito para dejar de fumar. Los dos tienen una dosis inicial que es diferente a la de mantenimiento, pero me gustaría dejar claro que son tratamientos prolongados, es decir, en general estamos hablando de 6 meses a un año de tratamiento, aunque por supuesto hay que dejar de fumar a los 14 días de haberlos iniciado, ¿no? A las 2 semanas. ¿Y esos fármacos se consumen todos los días? Sí, todos los días. Es un fármaco de todos los días. Uno es un antidepresivo, el bupropión, que se vio que en los ensayos, cuando se ensayaba para como antidepresivo, en los ensayos clínicos con pacientes, que son voluntarios que se exponen a eso, se vio que dejaban de fumar un poco en forma espontánea, y bueno, se vio que tenía un efecto más allá del buscado, que era como antidepresivo. ¿Y la vareniclina? Y la vareniclina es una molécula que se une a los receptores de nicotina generando el mismo efecto. Es decir, es un agonista de los receptores nicotínicos a nivel del organismo y a nivel cerebral. Lo que
generaría la misma acción que la nicotina, pero en un comprimido, ¿no? Doctor, ¿y a qué médico debemos concurrir para que nos recete justamente estos fármacos? Bien, me faltó decir que en el programa pasado, y quiero aclararlo, hay también un encare en grupos para cesación tabáquica. Así como hay grupos para dejar el alcohol o grupos para la obesidad, también hay grupos que funcionan en los centros asistenciales como Salud Pública y en las instituciones de asistencia colectiva, en las mutualistas, donde también ahí se ayuda, son grupos de autoayuda que son muy, muy efectivos. No a todo el mundo le gusta, pero al que se siente bien en eso le va muy bien. Y ahí también se manejan este tipo de medicaciones, inclusive el Fondo Nacional de Recursos subvenciona la medicación de los pacientes que ingresan en esos grupos. ¿Y a esos grupos cómo podemos acceder? Bueno, con un pase de un médico de la institución a grupo de cesación tabáquica. A veces hay un poco de espera, porque ¿qué pasa? Los grupos empiezan y son de 3 meses, si mal no recuerdo, y después empieza otro grupo, entonces cada 3 meses recién se puede entrar, no se puede entrar en la mitad del curso de dejar de fumar. Doctor, ¿y cómo podemos hacer para que el médico nos indique, ya sean los medicamentos o esos grupos? Bien, en principio el encare del paciente en general es individual. Cada paciente tiene distintos hábitos, tiene distintos perfiles de adicción. Entonces, en base a los perfiles de adicción, elegimos la forma. Yo, personalmente, hasta que el paciente no hace un intento, aunque sea uno, a pura voluntad, no inicio ningún fármaco. ¿Por qué? Porque sé que los fármacos también tienen sus efectos secundarios y sus efectos no deseados. Entonces, yo creo que lo primero es intentar, y cuando sabemos que la voluntad es el 80% o más, entonces yo creo que el primer intento tiene que ser sin nada. Si caemos, si recaemos, si dejamos de fumar y a los pocos días o al mes volvemos a fumar, bueno, no importa. Es decir, esto es una batalla, es decir, se pierde una guerra, no se pierde una batalla, no se pierde la guerra, ¿no? La guerra es dejar de fumar, podemos perder una batalla, podemos tener recaída, pero al final lo que uno busca es dejar de fumar. Y entonces sí, bueno, en una segunda opción buscamos según el perfil del paciente y bueno, y se lo recetamos, ¿no? Si ven que es un caso muy grave, si ven que es un caso muy grave, lo recetan directamente. Si no, esperan que el paciente lo intente antes. Yo personalmente, directamente, son muy pocas las veces. Hay veces que hay pacientes que ya tienen intentos cuando van a la consulta. Mira, doctor, yo intenté 3 veces, lo llegué a dejar hasta 2 meses, pero recaigo. Bueno, entonces ahí ya tiene uno un antecedente que con la voluntad no pudo solamente, entonces ahí sí. Pero digo, también hay que manejar eso, que no es mágica la pastilla, que la voluntad es todo y que nos puede ayudar, pero es como venir en bicicleta, tener un gran repecho por delante y bueno, que alguien nos dé un empujoncito, pero ese empujoncito no nos mueve solo. Si nosotros no pedaleamos y ponemos nuestra fuerza para subir el repecho, no lo vamos a poder subir. Evidentemente a veces con una manito en la espalda que nos vaya ayudando, se logra subir el repecho. Pero es un viaje de arena gruesa para la mayoría de los pacientes y que tiene que saber que le va a costar. Y bueno, así lo tiene que encarar. En instantes, ¿qué son las palpitaciones y los avances tecnológicos? Las palpitaciones son sensaciones de latidos cardíacos que se perciben como si el corazón estuviera latiendo con violencia. Se sienten en el pecho, en la garganta y en el cuello. Pero vamos con el doctor Edgardo Sandoya, que nos los explica mejor. Las palpitaciones es un motivo de consulta bastante frecuente para los médicos generales, para los médicos de familia y luego muchos terminan en los cardiólogos. Palpitaciones es la sensación de sentir latir el corazón. Digamos, habitualmente en la vida cotidiana uno no lo siente, que el corazón está latiendo, excepto de que uno corra. Si uno corre, claro, es normal sentir el corazón, o si una emoción intensa, es natural sentir el corazón. Pero en condiciones habituales, el corazón está allí, trabaja mucho. Al cabo del día, en una persona que tenga 70 pulsaciones por minuto va a tener 100.000 latidos. Yo le digo a los estudiantes, hagan la prueba de hacer 100.000 veces así al día, van a ver que el corazón trabaja realmente mucho, pero uno no lo siente. Las palpitaciones es un síntoma, es sentir los latidos del corazón. Bien, ¿y qué debemos hacer si sentimos esas palpitaciones?
En primer lugar, ver si tienen sentido de que hayan aparecido por alguna razón. Por ejemplo, si uno toma bebidas que tienen estimulantes, cafeína o similares, por ejemplo, si toma bebidas cola, café, té, mate, en mucha cantidad, eso estimula el corazón y puede hacer sentir si uno está viendo algo, ¿verdad?, que le causa una emoción muy intensa, se también siente. puede sentirlo, ¿verdad? En general, eso es algo... Si es una única vez, si ocurre en alguna circunstancia de este tipo, que no debe preocupar. Si esto es algo que ocurre de forma permanente, sobre todo si aparece y antes no se tenía, bueno, en ese caso, si eso persiste, si a uno le genera temor, está bien de consultar al médico, ¿verdad? ¿Porque hay consecuencias? En la enorme mayoría de los casos, ninguna. En la enorme mayoría de los casos estudiamos por qué ocurren estas palpitaciones. Tenemos distintos métodos. Primero, interrogar bien al paciente en qué circunstancias aparece. A veces aparece, como decíamos, hay algo que lo justifica. Luego, al examinarlo, a veces encontramos algunas alteraciones en el corazón que lo pueden explicar, pero es poco frecuente. Y muchas veces, cuando eso y el electrocardiograma son normales, hacemos un estudio de 24 horas. Mucha gente seguramente oyó hablar de algo que se llama un estudio de Holter, que se coloca un registro, un aparato, que va haciendo un electrocardiograma a lo largo de todo el día. Y ahí vemos qué es lo que ocurre. Habitualmente esto ocurre porque el corazón normalmente late bien parejito, ¿verdad? Un latido, otro latido, otro latido, otro latido. Habitualmente la palpitación viene cuando hay una extrasístole. Cada latido del corazón se produce porque hay una sístole, es decir, el corazón se contrae. A veces, en cambio de venir parejito, viene parejito y de repente hay uno que se adelanta un poco, entonces ahí uno siente. O en realidad, si viene un latido y otro y luego demora un tiempo hasta el siguiente, hay más cantidad de sangre cuando el corazón se contraiga en el latido ese que demoró un poco más, entonces va a ser más fuerte y uno puede sentirlo, ¿verdad? Habitualmente, cuando hacemos el estudio del electrocardiograma de 24 horas, lo que aparece es eso, lo que llamamos extrasístoles, que pueden ser de diferentes tipos, pero habitualmente, en la mayoría de los casos, no tienen ningún problema. Hay unos pocos casos en los que sí puede obedecer a alguna enfermedad importante o seria, ¿verdad? O de causa... Sobre todo si se presenta de forma permanente, ¿no? Sobre todo si se presenta de forma permanente, sobre todo si uno tiene ciertos años. Es muy raro que esto ocurra en personas muy jóvenes y que obedezca a alguna alteración. A veces sí, ¿verdad? Es poco frecuente, pero... Eso que dijo, doctor, es importante. ¿Se puede presentar en niños, por ejemplo? Hay niños a veces que tienen algún tipo de alteración cardíaca por el cual se les producen arritmias que dan esas palpitaciones, ¿verdad? Es decir, el corazón, en cambio de latir bien parejito, o late muy rápido o late muy desparejo, y el niño puede tener, o la mamá puede notarle, ¿verdad? El niño probablemente no note nada, pero la mamá puede notarle, o el pediatra al examinarlo, pero digamos, eso es extremadamente bajo, ocurre con muy poca frecuencia, puede suceder, ¿verdad? Pero con muy poca frecuencia. Y doctor, ¿qué recomendaciones nos puede dar para considerar en nuestros televidentes en el momento de sentir que tenemos palpitaciones? ¿Qué debemos hacer? Uno, quedarse tranquilo. En general, como decíamos, la mayoría de los casos no tiene eso ninguna relevancia, no obedece a ninguna enfermedad, no hay por qué ponerse preocupado. En segundo lugar, si esto persiste, si a uno le llama la atención, si uno tiene una enfermedad de otro tipo, si uno tiene una enfermedad cardíaca, en ese caso es necesario consultar al médico, ¿verdad? Puesto que él puede dar consejo. A veces, olvidaba mencionar, algún tipo de medicamentos también, ¿verdad? O medicamentos a veces que se pueden tomar para cuadros gripales o frecuentemente con dilatadores bronquiales, ¿verdad? Son medicamentos que tienen un efecto positivo sobre el corazón, a veces pueden provocar palpitaciones. Pero en términos generales, las palpitaciones son una cosa... Es algo normal. Benigna, es un síntoma que uno siente que no obedece a ninguna enfermedad en la mayoría de los casos, y en esos pocos casos en los que obedece a enfermedad, en general eso puede tener una solución. Vamos ya a los adelantos científicos en el mundo de la medicina. Crearon microrobots que pueden desplazarse en el torrente sanguíneo. Un grupo de investigadores de Max Planck Institute for Intelligent Systems de Alemania dio con el diseño perfecto para que estos robots puedan desplazarse por fluidos de diferentes densidades. Uno de los principales escollos que enfrenta la ciencia está en hacer que los robots se muevan a través de la sangre, el líquido ocular u otros medios. Esta semana, tras años de trabajar en el tema, un grupo de investigadores del Instituto Max Planck de Alemania dio con el diseño perfecto para que estos robots puedan desplazarse por fluidos de diferentes densidades, copiando la forma y el modo en que se desplazan los moluscos. Este grupo de investigadores habría resuelto el problema. Las razones de esta elección son, por un lado, porque este tipo de movimiento, un aleteo que dado el movimiento logra el impulso,
les permitiría a los robots desplazarse en diversos tipos de fluidos corporales. Por otro lado, y tal vez la más importante, es ese tipo de movimiento que no demanda mucha energía. Este tipo de robot no tiene baterías ni motores, su estructura es muy sencilla y reciben energía a través de fuentes magnéticas externas de baja densidad. Si bien los mismos científicos aseguraron que todavía no tienen muy claro cómo aprovecharán estos microrobots, están esperanzados porque es un paso clave para desarrollar tecnología médica en miniatura. Detectan sutiles señales cerebrales de conciencia en pacientes supuestamente en estado vegetativo. Un equipo de científicos del Reino Unido, en Chile, Canadá y Estados Unidos han encontrado sutiles patrones cerebrales de conciencia en pacientes a quienes se ha diagnosticado un estado vegetativo, lo cual apunta a redes cerebrales que podrían sostener la conciencia, incluso cuando un paciente parezca estar inconsciente o insensible. El estudio podría ayudar a los médicos a identificar pacientes que estén conscientes a pesar de parecer que no lo están y no poder comunicarse. Ha habido mucho interés reciente sobre cuántos pacientes en estado vegetativo mantienen en realidad un nivel de conciencia lo bastante grande como para darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Aunque impedidos de todo movimiento y respuesta, algunos de estos pacientes son capaces de llevar a cabo tareas mentales como imaginar que juegan un partido de tenis. Utilizando un escáner de resonancia magnética funcional por imágenes, unos investigadores lograron tiempo atrás registrar actividad en la corteza premotora, una parte del cerebro que se ocupa del movimiento, en pacientes aparentemente inconscientes a los que se les pidió que se imaginaran jugando al tenis. Los hallazgos de este tipo han propiciado la puesta a punto de métodos por ahora rudimentarios y experimentales que puedan ofrecerles a sujetos como ese la posibilidad de comunicarse con el mundo exterior. Por ejemplo, hace varios años, unos científicos de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido utilizaron resonancia magnética funcional por imágenes para determinar que un paciente en aparente estado vegetativo era capaz, valiéndose de la táctica de generar en su cerebro dos patrones de actividad cerebral, de no responder de manera inteligente con un sí o un no. Con una vía como esta, una persona consciente podría incluso elegir letras del abecedario hasta componer un mensaje. En una nueva investigación, un equipo de la Universidad de Cambridge ha utilizado electroencefalógrafos de alta densidad y una rama de matemáticas conocida como teoría gráficos para estudiar redes de actividad en cerebros de 32 pacientes con diagnóstico de estado vegetativo y compararlas con la de adultos sanos. Ya les estamos presentando Psiquiatra o psicólogo. Detección y consecuencias de la osteoporosis. En instantes retornamos con más Crecer en Salud. ¿Psiquiatra o psicólogo? ¿Cuál es la diferencia? Dependiendo de lo que precisemos o de lo que padezcamos, vamos a recurrir a uno u a otro. Vamos a conocer las diferencias con la doctora Graciela Bouza. Son varias. En primer lugar, el psiquiatra tiene que ser médico, egresado de una facultad de medicina. El psicólogo hace una carrera distinta, que es egresado de la facultad de psicología. Se ocupan de aspectos diferentes. Es decir, lo que los emparenta es que ambos sí se especializan, porque no se da de por sí la especialidad, pueden hacer psicoterapia. Es decir, el psicólogo hay distintas especialidades, está la psicología clínica, está la psicología de investigación, está la psicología de la salud, está la psicología que se usa para selección de personal, por ejemplo. Son distintas especialidades dentro de la psicología que no tienen nada que ver con lo que hace un psiquiatra. El psiquiatra lo que hace es ocuparse de la enfermedad mental. ¿Como enfermedad? Como enfermedad, exactamente. Claro. ¿Y el psicólogo se encarga de analizar al paciente sin medicación? ¿Es así? Sí, los psicólogos no están capacitados para medicar porque no han estudiado ni farmacología ni todos los fundamentos que harían posible que usaran medicación. En cambio el psiquiatra sí. Ahora, no es solamente que el psiquiatra
se ocupa de... Es decir, tradicionalmente la gente cree que el psiquiatra es para los locos y que la psicología es para los más sanos. No es así, no tiene nada que ver. Hay una psicología del aprendizaje también, que me olvidé de mencionar, que es muy importante, que tiene que ver con todos los trastornos de aprendizaje en niños, por ejemplo, con la dislexia, con el autismo, con distintos tipos de trastornos. La diferencia fundamental está en, por supuesto, los grandes cuadros psiquiátricos se ocupa el psiquiatra. Claro. Y los grandes trastornos mentales se ocupa el psiquiatra, pero no siempre los más enfermos son los que consultan. Lamentablemente a veces es al revés. Es al revés. Lamentablemente es al revés. A veces los más enfermos los lleva la familia, claro, ¿no? Porque no los toleran, porque son una amenaza, porque tienen inconductas que hacen muy difícil la convivencia. Pero el paciente, el que consulta muchas veces tiene, y eso es importantísimo, tiene noción de que le pasa algo que no puede solucionar. Claro. Digo, si a nadie se le ocurriría operarse a sí mismo, ¿por qué a la gente se le ocurre que se puede tratar a sí mismo? Eso, doctora, es un tema sumamente interesante. ¿Es el paciente el que se da cuenta que debe psicoanalizarse o a dónde debe recurrir? ¿A qué médico debe recurrir? Bueno, psicoanalizarse no necesariamente, porque hay muchas técnicas. El psicoanálisis es una teoría, es una forma de tratamiento de la enfermedad mental, pero hay otras técnicas que también son efectivas desde el punto de vista de los tratamientos. Están las terapias cognitivo-conductuales, las gestálticas, las sistémicas. Son distintas corrientes que cuando están bien aplicadas y cuando la indicación es correcta, funcionan perfectamente, igual que un psicoanálisis o no. Por ejemplo, el psicoanálisis también tiene sus limitaciones, no funcionan las situaciones de urgencia. Claro. En fin, hay distintas técnicas. Por eso te decía que lo que emparenta psiquiatras y psicólogos es la posibilidad de hacer terapia, de ser terapeutas, claro, pero cada uno va a elegir una especialidad dentro de su forma de tratamiento. Usted mencionó, doctora, cuando son los familiares de los pacientes los que perciben que deben ser tratados, pero en esos casos puntuales, ese familiar, ¿a dónde se debe dirigir? ¿A qué médico? ¿Al médico general para que luego lo derive a psicólogo o psiquiatra? No, el familiar no puede diferenciarlo, porque no, salvo que sea especializado en eso. Digo, en general, el que hace la indicación de cuál es el tipo de tratamiento más adecuado al tipo de trastorno o conflicto que tiene una persona es el médico o el psicólogo. Entonces el procedimiento sería primero llevar a ese paciente a un médico. Exacto. Y que el médico haga el pase, haga la evaluación correspondiente y que de acuerdo a la evaluación se decida el tipo de tratamiento que necesita. ¿Puede ser que sea el psiquiatra el que trata los temas más complejos? ¿Es así? En cierto sentido, sí. En cierto sentido, el psiquiatra trata temas más complejos porque maneja los trastornos más graves desde el punto de vista psíquico. De la misma forma que no todo el mundo necesita tratamiento, ¿verdad? Hay personas que la patología que tienen requiere de una persona altamente especializada. Claro. Que hay que manejar de repente psicoterapia, terapia de pareja, terapia de familia, psicofarmacología, laborterapia, es decir, una cantidad de recursos que no los maneja cualquiera. Es decir, eso que dijo, doctora, no todos necesitamos tratamiento. No, claro. ¿Es el médico el que debe detectar? Claro, muchas veces a uno lo consultan por una persona, por un trastorno, por pacientes, y uno ve que hay que esperar, que hay que dejar que evolucione la situación, porque los síntomas psiquiátricos también son síntomas comunes. En otros programas hablamos de la depresión, ¿verdad? Deprimirse no siempre es patológico. Hay momentos en que deprimirse es absolutamente normal. Si tú tenés un accidente, si se te enferma un hijo, si te dicen que podés tener un cáncer, es normal que te deprimas. Claro. ¿No? No es patológico.
En el programa anterior estuvimos con el doctor Luis Cavalieri hablando acerca de la osteoporosis. Hoy queremos profundizar en el tema para saber cuál es la detección y cuáles son sus consecuencias. ¿Vamos con la nota? En primer lugar, la osteoporosis se puede manifestar sin haber sido diagnosticada por una fractura. Bien. O sea, porque lo característico de la osteoporosis es importante por el hecho de que produce fracturas con golpes o con traumatismos o al levantar pesos que de otra manera no romperían un hueso. Claro. Entonces, no es infrecuente que una persona, una mujer, por ejemplo, que está en posmenopausia, se descubra una osteoporosis porque se cae y fractura el puño. La fractura de puño es la primera fractura que una persona con osteoporosis puede tener. ¿Es la primera o una de las primeras? En teoría es la primera que podría tener, porque normalmente cuando una persona con osteoporosis joven cae, apoya los brazos. Claro. Entonces, al apoyar los brazos, es el puño el que se rompe. Las personas muy mayores también pueden apoyar los brazos, ¿verdad? Pero desgraciadamente apoyan la cadera en forma lateral. Las personas muy mayores caen de forma lateral y rompen la cadera. Entonces, son diferentes manifestaciones a diferentes edades. De todas maneras, lo que sí se rompe muy frecuentemente y a veces ni siquiera la persona es consciente que se rompió son las vértebras. Se dice que una de cada 3 mujeres mayores de 65 años puede llegar a tener lo que se llama una fractura vertebral por osteoporosis. Y eso a veces no se diagnostica, porque la fractura vertebral es diferente a las otras fracturas. ¿No la percibimos fácilmente? No la percibimos fácilmente porque hay que leerlo en la radiografía. Claro. Y en la radiografía lo que se ve es una disminución de altura de la vértebra. Entonces, la disminución de altura en alguno de los diámetros vertebrales es lo que nos habla de osteoporosis o de fractura por osteoporosis en la columna. Mucha gente que tiene dolores de espalda, cuando la estudiamos por ese motivo, le encontramos que una vértebra o más de una vértebra tiene una fractura por osteoporosis. Bueno, esa es la manera, digamos, de diagnosticarla por las consecuencias. De darnos cuenta. De todas maneras, lo que tenemos que saber es de que la osteoporosis se diagnostica sospechándola clínicamente, es decir, el médico a través de los antecedentes del paciente, a través de conversar con el paciente, preguntándole todos aquellos factores que hemos hablado que le hacen mal al hueso. Cuando una persona tiene muchos antecedentes de problemas que le hacen mal al hueso, se dice que tiene factores de riesgo para osteoporosis. Entonces a esas personas que tienen muchos factores de riesgo para osteoporosis, antes de que se rompa un hueso, se le puede hacer la medida de lo que se llama la densidad ósea, es decir, se puede medir en forma indirecta la cantidad de calcio que tiene la persona en el hueso. Bien, o sea, ¿verdad? que hay tratamientos. ¿Qué es lo que se llama la medida de la masa ósea o la densitometría? Claro. Entonces el médico, con los antecedentes del paciente, con la clínica que presenta el paciente, si ya tuvo o no una fractura, y con la densitometría más el laboratorio, que el laboratorio no diagnostica osteoporosis, pero permite diagnosticar una cantidad de enfermedades que producen osteoporosis y que pueden ser tratables y curables, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se diagnostica la osteoporosis? Con la clínica, con los antecedentes de la persona, con el cuadro clínico, con la densitometría ósea y con el laboratorio. Perfecto. Eso llega, ahí llega el médico a un convencimiento de que realmente esa persona tiene osteoporosis. Y en el caso de la osteoporosis común, lo que se llama la osteoporosis posmenopáusica, lo interesante es que el laboratorio es normal. Claro. O sea, la persona no tiene una anemia, la persona no tiene una alteración de las proteínas de la sangre, no tiene una alteración del calcio en la sangre, no tiene una alteración de la cantidad de calcio que se pierde por la orina, ¿verdad? Bien. Es decir, y las hormonas que habitualmente vinculadas al metabolismo del hueso son normales. Perfecto. Entonces ahí llegamos al diagnóstico de lo que se llama la osteoporosis posmenopáusica o de la osteoporosis senil, ¿verdad? Doctor, y para saber así brevemente, ¿tratamientos existen para la osteoporosis?
Tratamientos existen muchos para osteoporosis. ¿Muchos? ¿Lo vemos en el programa próximo, le parece? Ya vuelvo con ustedes para presentarles las respuestas a todas las consultas. Vamos ahora con las preguntas que ustedes nos enviaron a nuestro mail crecerenssalud@canal7.com.uy y al 098-513-281. Estamos con el doctor Sandoya y vamos a comenzar, doctor, ¿le parece? La primera pregunta nos llega de La Valleja y aprovechamos a mandar un saludo a todo el departamento de La Valleja. María, ¿qué puedo hacer para dormir mejor? Me despierto 3 o 4 veces sobresaltada. Habría que ver, ¿verdad? Cada paciente, cada persona es un ser humano único y no hay una medida general para todos. Hay que ver si esto empezó a pasarle ahora o si esto es algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo. Digamos, como medidas generales lo que uno tiene que hacer es evitar las cosas que hacen que el sueño no sea reparador. Por ejemplo, no tomar a la última hora del día alcohol, café, té, bebidas colas, ¿verdad? Que uno lo ponga muy estimulante. Si le está pasando desde hace no mucho tiempo y es algo nuevo, tal vez hacer un poco de ejercicio unas horas antes le puede ayudar a conciliar el sueño. No irse con las preocupaciones a la cama. Si uno está lleno de ideas y de cosas y demás, es posible que eso pueda suceder. A veces tomar algún té natural o alguna cosa también puede ayudar. El ambiente en el lugar donde uno duerme tiene que ser adecuado. Si hay televisión prendida, ruidos, niños gritando, cosas y demás, lo hace más complicado, ¿verdad? En general, digamos, la mayoría de las veces, unos programas atrás hablamos de medicalización de la vida. El insomnio en general se arregla con medidas no médicas, de este tipo de las que estamos diciendo. En unos pocos pacientes es necesario recurrir al médico para alguna alternativa terapéutica, ¿verdad? Pero en general es preferible hacerlo de esta forma, ¿verdad? Sin recurrir a nada de eso. A veces hay temas de que, yo qué sé, uno está pasando por un momento de mucha tensión y entonces nervioso. Es muy difícil, si hasta que esa circunstancia de la vida no se arregle, es difícil de que uno pueda conciliar bien el sueño, ¿verdad? Y ahí el médico le puede dar algo para ayudarlo de forma transitoria. No es bueno que uno dependa de medicamentos para conciliar el sueño para toda la vida, ¿verdad? Por supuesto. Otra pregunta, doctor, ¿qué es el vértigo? El vértigo es una sensación en la cual uno percibe de que las cosas se están moviendo o de que uno se mueve, ¿verdad? Hay una forma en la cual uno percibe de que está inestable, que se puede caer, y hay otra en que las cosas le giran. Esto ocurre por dos razones, o porque tenemos, digamos, el equilibrio está alterado. Y eso puede estar por dos razones, porque la parte externa, que es lo que tiene que ver con el oído, donde sabemos en qué posición estamos, a partir de 3 canales que hay en el oído, esos 3 canales nos dicen si estamos horizontal, vertical, inclinados o lo que fuere. Desde ahí se reciben esas sensaciones que van hasta el cerebro, hasta la parte posterior, específicamente hasta el cerebelo. Entonces uno puede tener alteraciones a nivel del oído interno, no es en la parte externa ni en la interna, o alteraciones en el cerebelo. Hay distintas causas que lo pueden provocar. Las más frecuentes son benignas, ¿verdad? Las más frecuentes son un vértigo recurrente, se llama vértigo paroxístico, es decir, que comienza de golpe y que es recurrente, es decir, que se repite y que es benigno, que normalmente no tiene mal pronóstico. Puede haber causas un poco más severas, a veces puede haber problemas a nivel, como les decía, a nivel cerebral, a veces un infarto cerebral en la parte del cerebelo o a veces alguna alteración de la circulación a ese nivel puede provocar La mayoría de los casos no, ¿verdad? La mayoría de los casos son alteraciones que afortunadamente benignas y que no tienen ninguna consecuencia. Que no tienen consecuencia, excepto que puede pasar. Si el vértigo es muy fuerte y uno no está atento, puede caer y golpearse, ¿verdad? O puede tener diferentes consecuencias, pero en general no, ¿verdad? Perfecto. También nos escribe una televidente y nos cuenta: mi hijo de 2 años comenzó a quedar con la piel áspera, sin enrojecimiento ni picazón. Lo llevé al pediatra y me diagnosticó un hongo. ¿Cómo un hongo puede tomar todo el cuerpo? ¿Qué hongo es y cómo lo adquirió? Bien, ¿qué hongo es? No tengo forma de saberlo, ¿verdad? Sí sé lo que ella dice, que no tiene prurito, es decir, que no tiene picazón ni que no está rojo, pero distintos tipos de hongos pueden provocar esos mismos síntomas. Habitualmente en los seres humanos convivimos con un montón de microorganismos, entre ellos los hongos. Convivimos con bacterias, convivimos con virus y nos llevamos bien, ¿verdad? Nosotros estamos de este lado y ellos están
en nuestro tubo digestivo, en la piel, en todos lados. Hay hongos o precursores de hongos que están en la piel y que por algún proceso que puede no estar del todo claro, mientras convivían bien en determinado momento, de repente se ponen como más activos y provocan enfermedad, ¿verdad? ¿Y puede tomar todo el cuerpo, como dice ella? Es bien infrecuente hongos que tomen todo el cuerpo, ¿verdad? Habría que ver exactamente cómo es, y para el diagnóstico de eso hay que hacer algunos estudios para identificar qué tipo de hongos sos, ¿verdad? Habitualmente es limitado, son lesiones, pero no que toman todo el cuerpo, ¿verdad? Claro. Así que si el caso no es este, que haya tomado todo el cuerpo, quédese tranquila que en general esto no ocurre. Perfecto. Cada tanto siento fuertes dolores en el centro del abdomen. ¿Cómo identifico si puede ser apéndices? Seguramente lo que está pensando es si puede ser apendicitis, Sí. es decir, cuando decimos itis en medicina hablamos de inflamación de algo, en este caso del apéndice secal, un órgano que tenemos allí al final del intestino grueso. Con dolor solo, ¿verdad? Y si le viene frecuentemente es muy difícil de que sea apendicitis. Habitualmente la apendicitis, el dolor comienza, se ve sobre todo en los niños, ¿verdad? Pero se puede ver en jóvenes y a veces en adultos. El dolor comienza a nivel alrededor del ombligo y luego se extiende hacia el lado derecho, hacia la fosa ilíaca derecha, es decir, hacia la ingle derecha. Habitualmente se acompaña de vómitos, casi al comienzo o después. Muchas veces hay fiebre, poco tiempo después de la evolución hay fiebre, y existen signos que cuando el médico le examina al palpar, ¿verdad? En el lugar donde está el apéndice, que como decías, sí, en la ingle derecha, al palpar o sobre todo al soltar, eso da un dolor muy intenso. En medicina no existe 100% de certeza, ¿verdad? Entonces puede suceder que un niño tenga una apendicitis prácticamente sin, a bajo ruido decimos, es decir, casi sin síntomas, una pequeña molestia, algún vómito y no más, o un poquito de fiebre y ninguna otra cosa más, ¿verdad? Ahí es bien importante lo que la mamá o la abuelita o quien conviva con el niño vea. Si ella dice, mire que no lo veo bien, que el nene está teniendo algo distinto a lo de siempre, lo que fuere, ahí estar atento. Lo que los médicos no podemos asegurar, ¿verdad? Digo, esto es o no es apendicitis. Si tenemos la sospecha de que lo es, lo que podemos hacer es observarlo, ¿verdad? En el correr del tiempo, ver cómo evoluciona. Existe para pocos casos en que esto es necesario algún estudio complementario que nos puede ayudar al diagnóstico, ¿verdad? Pero en general, con la observación seriada se puede llegar a decir es o no es apendicitis. No es. Bien, y la última pregunta del día de hoy. Tengo 20 años, después del parto quedé con estrías. ¿Cómo se van? Y le mandamos un beso a la gente de Atlántida que nos escribió Elisa. Mamá de 20 años, jovencita, tuvo 9 meses en que la pancita fue agrandándose, ¿verdad? Digo, para dar cabida a su bebé. El estirar la piel a esa magnitud, ¿verdad? Digo, crece mucho, produce que algunos de los tejidos que que forman parte de la piel se rompan, se estiren, y entonces eso luego, cuando bruscamente el tamaño del abdomen se reduce porque nace el niño, ¿verdad? Genera esas estrías. Ninguno de los tejidos de la piel, ninguno de los elementos que componen la piel, ¿verdad? El tejido epitelial y otros elementos que están alrededor de él, es fijo, es decir, eso se va renovando permanentemente, ¿verdad? De hecho, vemos cuando nos quemamos, por ejemplo, en la playa, que la piel se descama y no nos quedamos sin piel, sino que la piel vuelve a crecer. La piel se está permanentemente renovando, entonces, y más a los 20 años, ¿verdad? Es probable de que en unos meses estas estrías que, claro, ahora le va a venir el verano y le va a tener un periodo de preocupación. Como decía Susana detrás de cámaras, que va a tener un problema, ¿verdad? Por el verano, pero bueno, pero tiene la felicidad de tener a su niño, ¿verdad? Es un precio a pagar. Seguramente se le va a pasar. Por supuesto. Nos volvemos a encontrar entonces el próximo programa, doctor. Muy bien, con mucho gusto. Para el final, un tema sumamente interesante. Los medicamentos y cómo adquirirlos. Ya regresamos con más Crecer en Salud. Los medicamentos de venta bajo receta solo son seguros para las personas a quienes se los indicaron. Esto se debe a que un médico ha evaluado al paciente, su situación, y le ha indicado un medicamento adecuado para tratar esa afección médica específica. Vamos a conversar hoy con el doctor Gustavo Arroyo sobre una pregunta que parece muy sencilla pero no lo es. ¿Cómo se debe adquirir un medicamento? Los medicamentos en el Uruguay tienen una legislación muy adecuada. Se pueden adquirir de 4 formas. La más
conocida, la más popular, es la adquisición directamente en farmacia, donde uno va y compra un medicamento, como puede ser un analgésico a determinadas dosis, por ejemplo, o un antipirético, algo para la fiebre, que se venden en el Uruguay bajo, simplemente uno va a la farmacia y sobre el mostrador, como dicen los americanos, es la venta. Eso sería un producto de venta libre. Después, la mayor parte de los medicamentos son venta bajo receta. Eso requiere que uno vaya presente una receta con el nombre del producto o el principio activo del producto. Y en esas condiciones el farmacéutico toma esta receta y se entrega el producto. Bajo este rubro están, por ejemplo, los antibióticos, productos para la hipertensión, productos para la diabetes. Es la inmensa mayoría de los productos. Después hay otro tipo de receta que sería la llamada receta verde, porque tiene un color verde, que es la receta que se pide para todos los psicofármacos, es decir, todas las drogas que tienen acción sobre el sistema nervioso central. Ahí estarían entonces los ansiolíticos, muchos relajantes musculares, los antidepresivos. Y el cuarto tipo de receta sería la receta conocida en el ámbito médico como la receta amarilla o la receta naranja, porque tiene un color naranja, que es para las drogas estupefacientes, por ejemplo, para la morfina, para los derivados del opio, que son los que tienen esta categoría. Esos serían los 4 tipos de receta que hay para adquirir un medicamento. Tres recetas, mejor dicho, para adquirir un medicamento y una de venta libre. Bueno, ¿Y esa receta naranja, cualquier médico nos puede diagnosticar un medicamento? Sí, tanto la receta naranja como la receta verde, el médico la adquiere bajo un talón que está controlado por el Ministerio de Salud Pública, le vende el Ministerio de Salud Pública las recetas al médico, tienen un costo, y están numeradas y demás, y esa sería la manera que el médico adquiere. Y cuando el médico indica uno de estos productos, obviamente tiene que recurrir al uso de esa receta específica. Y doctor, para hablar del procedimiento y poder contarle a la gente, ¿qué sucede con las recetas una vez que se las entregamos al farmacéutico? El farmacéutico, ustedes habrán visto que en todas las farmacias está el cartel que dice químico responsable. Todas las farmacias tienen un químico responsable que regularmente tiene que juntar, separar las recetas que han entrado y justificar que haya un acuerdo entre lo que salió de la farmacia de psicofármacos y las recetas que justifiquen eso, que el ministerio tiene sus mecanismos de control para justamente chequear eso, tantas recetas verdes, tantos productos, y después se va al detalle, obviamente, porque consta hasta el nombre comercial que tiene lo que se indicó. Y eso se encarga el Ministerio de Salud Pública. Eso es el Ministerio de Salud Pública, que es la autoridad regulatoria en el Uruguay, que controla estos aspectos. Doctor, pero así como existe la ley, existe la trampa. ¿Qué sucede cuando los farmacéuticos no nos piden la receta? Claro, la regulación es correcta la pregunta. Ninguno de la mayor parte de los que estamos hablando y los que nos estarán viendo, más de una vez habrán comprado un antibiótico y nadie les pidió una receta de ningún tipo, en este caso una receta blanca, una receta común del médico tratante. Pero eso es simplemente por la laxitud del sistema que se fue. Y esto se da en todas partes del mundo, en Europa, Estados Unidos, lo mismo. Para la mayor parte de los productos es más laxo. ¿Y hay algún estudio, doctor, actual que nos diga cómo está la situación en Uruguay hoy en día respecto a la legislación? El Ministerio lleva un control, sí, de la situación, incluso días pasados, con motivo de justamente del fraude, de la aparición de recetas en una institución privada. Claro, eso pone en alerta justamente las fallas o los escapes que puede tener el sistema. Y como usted bien dice, echa la ley, echa la trampa. Poco menos que tendríamos que tener un inspector de la autoridad regulatoria al lado de cada comprador en una farmacia en cada momento. Cosa que es imposible. Todos sabemos que en las ferias, es bien comentado públicamente, que en las ferias se venden
productos de todo tipo, controlados, Sí. no controlados y demás. Es decir, fugas se está viendo. Afortunadamente en Uruguay, dentro de todo, es estamos bastante bien. Y así llegamos al final de un nuevo programa de Crecer en Salud. No dejen de escribirnos a nuestro mail crecerenssalud@canal7.com.uy y a nuestro teléfono celular 098-513-281. Vamos a responder a todas sus dudas. Ha sido un gusto y esperamos volvernos a encontrar en tan solo 7 días. Hasta la próxima.